Que nos atienda a esta hora, admirado y querido Julio Chávez. Hola, Julio. Hola, ¿cómo te va? Bien. Bien. Tu productora me dijo que se escuchaba mi perrito, pero Está bien. vos escuchas las olas, los aplausos. Esta no la tenía, con valor agregado. Mínimamente que se escuche mi perro. ¿Cómo se llama tu perro, Julio? Mi perra se llama Pola. Pola. Ajá. Pola, es una ovejera alemana y es hermosa, pero es brava, lamentablemente. Sí, con carácter complicado por ahí. Y por lo general sacan el carácter. Sí, es muy dominante y me quiere mucho. Ajá. ¿Será por eso? Tiene mucho miedo al entorno, así que es bastante parecida a mí. Claro, sacan el carácter del dueño. Soy Roberto Quirno. Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto. Julio, sí. Vi tu película Cuando la miro. Sí. Me atrapó. Es excelente. Bueno, me alegra. Es un trabajo bellísimo. Porque además recomiendo que se preste mucha atención a los diálogos. Esa palabra con Marilú Marini, en ese intercambio de conceptos, de ideas, donde se plantea la actuación, contémosle a la audiencia, entre ella, tu mamá, vos, uno de esos hijos. Hay una manera de, decime, Julio, hay una manera de reparar en tu mundo, en tu vida, en tu historia normal, me parece, ¿no? Bueno, no, eso yo te diría que eso es lo menos, si bien tiene elementos, como tiene también elementos de Camila, que es la coautora, y de muchas otras gente, sí. Lo que más para mí es importante es, en todo caso, la función que tiene el arte en cualquier ser humano, ¿no es así? Tanto sea cuando el objeto es un objeto más cercano o cuando el objeto no es tan cercano. En definitiva es lo mismo. Como decía Godard, no importa de dónde vienen las cosas, sino hacia dónde van. De manera que en este caso poco importa si hay elementos de Camila o mío, o de la madre de un primo, o lo que fuere. Claro. Sino tiene que ver con lo que motiva, digamos, lo que justifica que esto se transforme en una película, en una ficción, y es la decisión de contar algo humano más allá de la anécdota, ¿no es así? Y tiene que ver con, y te agradezco que hayas iniciado este encuentro con valorando la película en el punto que tiene, que es la palabra, porque yo estoy convencido que todavía los seres humanos, cuando nos hablamos, cuando nos escuchamos, cuando nos miramos, somos el elemento de comunicación más poderoso que hay en el mundo. Totalmente. Y además, porque le di una respuesta en lo inmediato a la gente de prensa, de tu producción, que me lo reenvió y me dijo: Julio quiere que veas la película. Entonces inmediatamente tomé, que han tenido, y por eso agradezco la generosidad que me lo han reenviado, me tomé esos 90 minutos y lo disfruté muchísimo en mi celular, porque me encontré una vez más con un notable actor y con una notable actriz. Pero además, el juego y el concepto de la palabra. Yo sentí que Javier habla en nombre de una cantidad de personajes, de la vida, de gente que asiste, que se sienta frente a esa pantalla y se identifica. Porque encuentra silencios, valores, sí. Y además el encuentro tan particular que tiene que ver con que para que un objeto, llamarle humano o lo que fuere, un árbol, una planta o lo que fuere, tenga sentido y tenga valor, necesita ser mirado. Para nosotros los humanos tenemos una gran particularidad, creo que única, y es la de tener una manera de observar el mundo. Sí. Y cuando ya no exista más lo humano, el mundo desaparece, porque necesita ser mirado. Entonces, para mí, cuando la miro, que no por nada tiene también ese nombre, y además el cuándo significa que hay una actividad voluntaria de mirar. Por eso también hay en nuestra película una suerte de homenaje al espectador. Y yo soy un hombre también de teatro, y soy un hombre que pertenece al problema del arte, y el arte necesita inevitablemente, y por suerte, alguien que lo observe.
si no hay quien observe, no existe el arte. Total. De manera que la mirada del observador, el espectador, es un hacedor de arte, lo quiera o no lo quiera. No, totalmente. Julio, yo naturalmente vi la película en la privada, que fue como un mes antes del estreno, pero Sí. quiero meterme en Yo soy mi propia mujer. Sí. ¿Qué cambió del personaje en vos en estos 6 años? Casi 7, creo. Yo la vi. Casi siete del Sí. segundo estreno y 16 del primer estreno. Ah, mira. O sea que yo estoy cumpliendo con algo que le dije a mi querido Agustín Aleso en Claro. su momento, que fue: esta partitura la voy a interpretar a través del tiempo, porque el tipo de material permite que yo como ejecutor, en este caso, lo pueda ejecutar a los 50 años, a los 60 años, a los 66 años y a los 80 años. También. De manera que es una posibilidad que no todos los materiales te dan, de que vos puedas ser el intérprete sin dañar la naturaleza del material. Y también utilizando ese material para que vos mismo te revalúes, te rehagas, te repienses como intérprete, y que también des la posibilidad que el espectador se repiense, se reencuentre con un material que lo increpa en diferentes momentos de la vida, en diferentes décadas, de una manera diferente. Bueno. Yo soy mi propia mujer, hoy no es leído por el espectador, no es asistido de una manera igual que en el 2007. Claro, lógico. Claro. En el 2007 Sí. el espectador podía elegir estar presente o ausente del material. Hoy, gracias a todo un movimiento mundial importantísimo de inclusión, también ha involucrado a los espectadores, se sientan o no incluidos en el problema de transgénero, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? claro. ¿Cómo fue leer la vida de esa travesti? Cuando a vos te llega, tomemos, dijiste 16 años, ¿verdad? Sí, sí. Por supuesto tenemos que ir un par de décadas hacia atrás, más o menos. Sí, sí, Pero sí. la vida de Charlotte, ¿cómo Sí. llegó? ¿Qué fue aquello que en algún momento te atrapó, te consideró más allá de un próximo trabajo? Sí. ¿Cómo fue envolverse y además Sí. sentirse con identidad y complicarse un poco en esa vida, en tu caso? Sí, A ver. sí, mira, para mí más que complicarme es expandirme, ¿no? Ahí Porque va. nuestro oficio, en verdad, más que complicarnos, si lo atravesamos con éxito o sin éxito, inclusive, nos expandimos inevitablemente. Sí. Cuando yo leí el material, para mí fue de un enorme riesgo expresivo, porque yo nunca había hecho un unipersonal, nunca había encarado la dificultad que tiene el material, que el material tiene un pedido, y es el de que te transformes en un chamán, en una suerte de relator. Ajá. ¿No es así? Sí. Para mí eso me obligó a tener riesgo. Para mí, yo soy mi propia mujer, es un ejercicio de riesgo, Sí. desde que yo lo inicié. Pero además es también una gran posibilidad de que yo pueda articular cuestiones que son históricas en mi vida, como por ejemplo yo vengo de un padre alemán, de manera que cuando la Charlotte estaba viviendo en Berlín en el año 1930 y pico, Sí. bajo las bombas, mi padre tuvo que venir Sí, a la Argentina, claro, salir, y abandonar irse, claro. Alemania, Ajá. y seguramente mi padre caminó por las mismas calles por las que caminaba la Charlotte, porque mi padre era berlinés y la Charlotte es berlinesa. Claro. Mi padre es carpintero y la Charlotte se ocupa de guardar muebles. O sea que hay ahí inclusive el alemán es para mí un sonido casi de la teta de mi madre. ¿Y sí? Si bien mi madre no era alemana, sí sabía el idioma alemán, lo conocía, de manera que escuchar el alemán para mí de chiquito era una suerte de identidad, de la cual inclusive me tuve que alejar, porque para mí me era muy difícil la mezcla cultural que yo vivía cuando era pequeño, porque pertenecía a una familia judía, alemana, europea,
que además no formaba parte de la élite judía, alemana, europea, por diferentes circunstancias, de manera que yo vivía en un barrio, iba a un colegio del Estado, y para el acento de mi padre, para mis compañeros, era muy particular. Claro. Yo después me di cuenta que no era menos particular ser español o italiano, pero vos viste cómo son las mayorías. Las mayorías creen que son la verdad, y que no es mayoría es mentira, o es algo raro, ¿no? Totalmente. Vamos a recomendar tu trabajo para viernes, sábados y domingos, 8 de la noche, en el Teatro Metropolitan Sura. ¿Es así? Ahí en la Avenida Corrientes, 1300. Hay mucha gente del interior, hay muchos turistas de verano, Roberto, lo comentábamos hoy temprano, que da vueltas por Buenos Aires y que además va aplicando esa cartelera, esa agenda para poder conocer un poco más de esta actividad. Julio, ahora que ha pasado el tiempo, que por supuesto... Ahora que sigue pasando el tiempo. Sigue pasando el tiempo, ha pasado un buen rato. ¿Cómo se aplica a instancias de ese personaje en tu vida cuando la próxima función? Cuando el viernes, cuando el sábado, el domingo. Bueno, esa es una pregunta para mí hermosa porque yo me ocupo mucho de eso, ¿sabes? Yo me preparo muchísimo antes de cada función, porque además considero que uno es un anfitrión, ¿sabes? Y tiene que estar bañado, perfumado, con la cocina y la comida hecha. Muy bien. ¿No es así? Y yo me ocupo de eso, yo me ocupo de ir 3 horas antes a mi función, porque hay gente que viene al teatro y se sienta para asistir, en este caso, a Yo soy mi propia mujer. Y para mí, Yo soy mi propia mujer no lo puedo hacer como una minuta, el mismo material no me lo permite, de manera que yo tengo que prepararme para que el espectador reciba la comida, la acepte o no la acepte, le guste o no le guste. O sea, yo estoy obligado, porque es mira, el arte es mi espacio ideológico y mi militancia. Si no me ocupo ahí seriamente de lo que me tengo que ocupar, como ser humano tiré mi vida a la basura. ¿Puedo hacerte esta pregunta de acuerdo a la película que vi? Te llevo a la película un ratito. ¿Qué representan las imágenes del cuadro? Que vos trabajás muy bien en tu arcilla, en tus dedos, cuando arranca. Contá un poquito. Un poco es el hacedor, tiene que ver un poco con una suerte como de juego entre del polvo fuimos creados de barro de alguna manera, ¿no? La imagen de la mano que construye, de la mano que hace, ¿no? Porque Javier es un artista. Y digamos, la obra pictórica que se ve en la película me pertenece a mí, porque yo soy artista plástico, de manera que yo hice la obra para Javier. Mi obra no tiene que ver con la imagen de la obra que se ve en la película, hasta que hice la película, ahora ya tiene que ver conmigo. Pero yo, la imagen de la película es justamente un ser humano de espaldas. Y para mí el ser humano de espaldas, mirando, tiene mucho más que ver con el mirante que cuando está de frente. La espalda, de hecho, cuando uno cuenta espectadores, generalmente uno ve la sillita con la espalda mirando una película. De manera que la espalda es inevitablemente algo que de alguna manera contiene mucho más a un mirante que el frente, digamos. Claro. Por eso yo construí esta imagen que tiene que ver con un grupo de mirantes, de seres que no tienen identidad, pero que se ve que su identidad es la de observar. Por eso es que yo construí esa imagen para la película. Son complicados los silencios por momentos, Julio, ¿no? Para mí es lo más hermoso del mundo. La verdad está encerrada en el silencio. Es inevitable, por otro lado, que hablemos, pero en el mismo momento en el que hablamos, estropeamos una totalidad. Porque la totalidad se esconde en el silencio. Julio Eduardo Lázari, un gusto. Hola, mucho gusto. Barenboim dice que no habría música sin silencio. Absolutamente.
Exacto. Mira, cuando se produce un silencio y hay alguien que está expectante de que ese silencio hable, no es así, lo que espera es que lo que se diga contenga por lo menos el 10% de lo que percibió cuando hubo un silencio. Claro. Muy bueno. Qué lindo es escucharte. Son todos temas que a mí me apasionan porque sin duda. Pertenecen al problema para mí del arte y yo soy un obrero de eso y me parece muy importante. La película cuando la miro, no, por favor, sí. Y además es un placer y agradecerte que nos atiendas a esta hora un domingo. ¿Qué mierda voy a hacer? Bueno, atender la pola, aunque sea. Esperar que se hagan los fideos. Por ejemplo. Bueno, reestrena la película Cuando la miro este jueves, 19 de enero, y el viernes, 20 de enero, 9 de la noche, en el espacio Inca Casa de la Cultura en Madariaga. ¿Es así? Sí, señor. Sí, señor. Porque estamos esperando que finalmente la producción establezca la decisión de a qué plataforma va a ir la película, porque la película ya transitó lo que pudo transitar, claro. La vida que pudo tener y que la tuvo y que agradezco la que haya tenido, y ahora pasa a esta situación de las plataformas. Espero que sea una plataforma que sea propicia para la película y no porque hay góndolas que son infernalmente avallazadoras, digamos, sí. Y hay otras góndolas más cariñosas para ciertos materiales. Sí, y yo eso lo entiendo, es la contemporaneidad. No me quejo, pero también intento que mi película vaya a tener el mejor lugar dentro de las circunstancias. Obvio. ¿No? Habla del amor, por sobre todas las cosas. Y por lo menos tu mensaje merodea esa palabra. Para mí habla del amor y habla también del límite y de la ausencia. Totalmente. ¿No? Bueno, vayan a ver a Julio Chávez en Yo Soy, mi propia mujer, Teatro Metropolitan, viernes, sábado, domingo, 8 de la noche, en la avenida Corrientes al 1300, y reestreno de su película, la recomiendo, es maravillosa, Cuando la miro, jueves 19, viernes 20 de enero, 9 de la noche, en el espacio Inca, Casa de la Cultura de Madariaga. ¿Dije bien, Te agradezco Julio? Enormemente, sí, lo hiciste muy bien. Bueno, muy Te bien. agradezco mucho. Bueno, buen provecho, buenos fideos, buen mediodía y buen verano. Y ustedes también, que estén muy bien. Gracias. Y un abrazo a Aide, tu oyente, que parece que te quiere mucho. No hay duda. Chao. Chao, Julio, chao.